los falsos relatos de la dictadura cubana que no sabe cómo encubrir su derrota. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El castrismo debería ilustrar a los cubanos sobre por qué esos europeos que antes formaron parte del bloque socialista no quieren volver a ese sistema. El pasado miércoles 8 de junio, el periódico Grama, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, PCC, publicó en primera plana la nota «Cuba es un Estado socialista de derecho». Quien siga con detenimiento el uso del lenguaje por parte de los ideólogos del castrismo y su cúpula gobernante, habrá de concluir que, amén de estar conformado por emisiones quiméricas de poco o nada fertilizan, esa retórica tiene como característica fundamental dar por hecho lo que es inexistente. La frase «Cuba es un Estado socialista de derecho», dicha en un momento donde la represión está en un altísimo nivel y se ejecuta contra ciudadanos que lo único que han hecho es cantar una canción o reclamar derechos humanos universalmente reconocidos y hasta plasmados en la Constitución castrista, es un claro ejemplo de ello. Afirmar que hay un Estado socialista en un país donde el pueblo tiene menos empoderamiento, libertades civiles y derechos políticos que cualquier otro que vive en una de las democracias capitalistas. Decirlo cuando los cubanos no podemos siquiera elegir ningún cargo público de relevancia, sin tener en cuenta además que el propio líder histórico de la dictadura reconoció el 17 de noviembre de 2005 que poco o nada sabía de socialismo, constituye muestra de ignorancia. Ello dice mucho del cinismo de quienes fungen como lavaderos de la dictadura en Grama o en el Parlamento Europeo. El discurso habla de un socialismo próspero y sostenible, mientras vivimos en condiciones de extrema pobreza e insostenibilidad. Habla de vacunas, cuando solo se tiene candidatos vacunales que todavía no han sido validados. Afirma que Cuba es una potencia médica y en los hospitales los servicios ordinarios y las consultas han sido suspendidos y hay carencias de aditamentos y medicinas no solo en ellos, sino en toda la red de farmacias. Para terminar el muestrario, pudiéramos recordar que habla de soberanía alimentaria, cuando la escasez de alimentos ha alcanzado proporciones tales que Cuba padece una hambruna colectiva. Por cierto, es un país, el nuestro, donde se hacen fiestas y actos públicos de reconocimientos para entregar diplomas a los campesinos por producir alimentos. Eso no se ve en otros países donde sí hay comida en abundancia. Por estos días en que al castrismo no le ha ido nada bien en el ámbito internacional, Grama también ha intentado usar su retórica manipuladora. Hasta el Parlamento Europeo, tan proclive al disfrute de esporádicos giros de vals con el castrismo, porque siempre hay un Josep Borrell, ha dicho basta ante la escalada represiva de la dictadura. Fiel al lenguaje antes mencionado, donde existió una evidente y aplastante derrota diplomática, el diario Grama, el miércoles 9 de junio, publicó una primera plana de información firmada por Milagros Pichardo Pérez, donde asegura argumentos a favor de Cuba son contundentes en el Parlamento Europeo y menciona, para tratar de convencer al lector de que el debate diplomático en el Foro Europeo fue una rotunda victoria cubana, que 6 eurodiputados rechazaron la iniciativa de censura a la dictadura por su escalada represiva contra artistas, periodistas independientes y opositores pacíficos. Si Grama fuera un medio de prensa objetivo, y creo que una izquierda que dice revolucionaria debería tenerlos, no hubiera ofrecido una información tan sesgada según sus propios intereses, porque en la sección del análisis del descalabro nacional provocado por la nomenclatura castrista participaron otros eurodiputados que criticaron de forma acervada la situación existente en Cuba, y sí hubo contundencia en sus argumentos, no en las gastadas falacias de los eurodiputados comunistas. Grama menciona que Javier López expresó que el acuerdo de diálogo político y de cooperación permite tener relaciones constructivas, críticas y respetuosas entre las dos partes y por eso lo apoya, pero omitió decir que este eurodiputado socialista también afirmó que las conversaciones con Cuba deben ser exigentes e incluir cuestiones relativas a los derechos humanos
y a las preocupaciones por las libertades individuales. Leopoldo López Gil, del Partido Popular Europeo, afirmó que no hay avances en materia de derechos humanos por parte de la dictadura cubana desde la implementación del acuerdo, sino un incremento de la represión. Dita Charanzova, del grupo Renew Europe, insistió en suspender el acuerdo con La Habana. No podemos hablar de mejoras en Cuba si hay más presos políticos hoy que hace 4 años. Cuba no está cumpliendo con sus obligaciones, se está burlando de nuestro acuerdo. Tenemos que defender nuestros valores y esto significa suspender el acuerdo con la dictadura. Tajante fue el eurodiputado Paulo Rangel, del Partido Popular de Portugal, cuando afirmó: a todos los cubanos podemos decir que Europa está con vosotros, con vuestros derechos, contra la dictadura, contra la represión. Soraya Rodríguez, también de Renew Europe, fue precisa en denunciar las hipocresías de los comunistas europeos que desde esa tribuna se atribuyen, por instrucciones emitidas desde La Habana, el derecho de creer que emiten opiniones en nombre de todo el pueblo cubano. Tenemos que acabar con esta dialéctica caduca que confunde la identificación de la supervivencia del castrismo con Cuba, que repite patria o muerte mientras persigue blogueros, cantantes, artistas que cada día gritan patria y vida. De hecho, acaba de trascender que este jueves el Parlamento Europeo aprobó una histórica resolución que condena la existencia de presos políticos, la persecución política persistente y permanente, los actos de acoso y las detenciones arbitrarias de disidentes en Cuba, donde queda ahora la contundente victoria de la que habla Grama. Mas para el medio oficialista, esas opiniones no cuentan, como tampoco cuentan los innumerables crímenes cometidos por los partidos comunistas, en el afán por construir una sociedad que pensaron cualitativamente superior, pero que nació destilando una violencia, represión y asesinatos que fueron practicados con saña y presión tales que quienes la han sufrido en carne propia no han vuelto a votar en las urnas. Por ese drama debería ilustrar a los cubanos porque esos europeos que antes formaron parte del bloque socialista no quieren volver a ese sistema. Debería escribir sobre los crímenes de Stalin o Mao y sobre la represión de todos los países socialistas, incluida Corea del Norte, uno de sus más fieles aliados. Sin embargo, no lo hace porque el ángel comunista quedará ante los ojos como lo que es, un verdadero demonio. Mientras tanto, el gobierno de Cuba ataca al Parlamento Europeo tras aprobar la resolución por los derechos humanos en la isla. Según la dictadura, los eurodiputados están obsesionados con destruir la revolución y tienen un vínculo demostrado con organizaciones radicadas en Miami, financiadas como siempre, según ellos, por los Estados Unidos. El gobierno cubano reaccionó a la aprobación por parte del Parlamento Europeo de una dura resolución en la que condenan las violaciones a los derechos humanos en Cuba. El documento, aprobado por 386 votos a favor, 286 en contra y 59 abstenciones, mantuvo una fuerte crítica del régimen castrista, que califica la resolución como espuria e injerencista. Pocas horas después de conocer el resultado de la votación, las comisiones de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular emitió una declaración en la que acusa al Parlamento Europeo de ser rehén de un pequeño grupo de eurodiputados de la extrema derecha. Según el texto, estos eurodiputados están obsesionados con destruir la revolución cubana y además tienen un vínculo demostrado con organizaciones radicadas en Miami, financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Bajo el título de "La razón es y será nuestro escudo", el documento de la Asamblea Nacional Cubana acusa a Europa de mantener la doble moral hacia la nación cubana y de no respetar a Cuba como un país libre e independiente y soberano. El órgano legislativo también se refirió a los parlamentarios que votaron en contra de la resolución y abogaron en sus intervenciones por el fin del embargo norteamericano a la isla. Una resolución como esta, plagada de doble rasero, no nos quita el sueño, recalca la declaración de Cuba, que acusó a los europarlamentarios de emplear una retórica violenta, vulgar y neofascista. Por último, el documento asegura que las campañas promovidas por los enemigos y los lacayos
fracasan ante la voluntad del pueblo de seguir construyendo una sociedad cada vez más justa y democrática. La misma retórica de siempre de la dictadura fracasada. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.